Pérez. Buenos días, José Luis. Buenos días a mis compañeros en esta mesa de discusiones de la Z101, pero sobre todo a esa audiencia maravillosa que siempre nos acompaña, no importa la hora, está desde que Dios amanece hasta que termine el día, junto con nosotros aquí en la Z101. Miren, vamos a ver lo que está pasando en San Pedro de Macorís y yo creo que el país no le ha prestado la suficiente atención y no nos hemos horrorizado porque pareciera que nos estamos acostumbrando a desgracias como la que pasó en San Pedro de Macorís. ¿Y qué esperamos? Que con la entrega de uno de los maestros, Fernando Altagracia Peña Eusebio, sea el primer paso, pero que por ahí caiga todo el que tiene que ver con la violación de una niña por parte de 2 maestros en San Pedro de Macorís. Y déjeme recrearle un poquito, porque solamente hemos visto la punta del iceberg de este caso tan tenebroso, porque lo más terrible para un padre, una madre, una familia, es que tú entiendas que tú mandas tu niño, tu niña a la escuela y que es el lugar donde puede correr mayor peligro, como pasó con esta menor de edad de solamente 13 años. Entonces, oiga cómo es la historia. Y me la cuenta gente que está en San Pedro de Macorís y que ha estado de alguna manera en contacto no solamente con el cuerpo social, sino también con el cuerpo educativo de esa comunidad, a donde pareciera que suenan las historias y nadie les hace caso, porque están muy acostumbrados. Entonces, oiga cómo comenzó el tema. Uno de los maestros violó a la niña de 13 años. Otro maestro lo supo y comenzó entonces a chantajear a la niña para no decirlo, porque eso provocaba vergüenza en la niña, que mantuvo en silencio esta desgracia. Pero ese maestro, en el proceso de chantaje a la niña de 13 años, también la violó. Oiga esto, también la violó. Se acaba de entregar Fernando Altagracia Peña Eusebio, de solamente 31 años. Un maestro de 31 años, cuya distancia en cuanto a tiempo, en cuanto a edad, con la niña de 13 años, pudiera perfectamente ser su hija. Y este abusador, claro, hasta que un tribunal lo declare culpable. Pero toda la atención apunta a estos 2 maestros. Entonces, Peña Eusebio se entregó y dice que bueno, que el que nada debe, nada teme. La justicia ahora tendrá que aclarar exactamente qué fue lo que pasó. Pero está prófugo el segundo profesor, que fue el que trató de chantajear a la niña para no decir lo que había pasado y también la violó. El ministro de Educación mandó a cancelar a todo el mundo ahí. Y cuando digo a todo el mundo, es a los implicados en este caso, no fue a todo el cuerpo escolar, que no necesariamente estaba de acuerdo o estaba en conocimiento de esto. El ministro de Educación mandó a cancelar a 5 personas. A la directora del centro, que cuando se enteró del caso, quiso de alguna manera opacarlo, quiso borrarlo como si no pasara nada. Incluso se habla de que le ofrecieron $1 millón a la familia para que dejara esa historia así y que no pasara nada. Pero se iban a seguir sucediendo, porque cuando usted no impone un castigo a delincuentes, abusadores, violadores en una escuela, esos sencillamente son enfermos que van a seguir construyendo víctimas en el proceso de aprendizaje que ellos se supone que encabezan. Entonces, a ella la mandaron a cancelar también por querer ocultar este caso. Pero también hay 2 cancelados involucrados en el tema de educación, que son representantes de la ADP, nada más y nada menos que el gremio que tendría que velar no solamente por los maestros, sino por los estudiantes y todo el sistema educativo, porque son actores fundamentales del proceso educativo en la República Dominicana. Pero ellos también, según las informaciones, estaban involucrados en tratar de opacar, en tratar de borrar este crimen y que todo siguiera igual. Esas 5 personas están canceladas, pero eso no puede quedarse ahí. La investigación tiene que dar hasta el último eslabón y sobre todo dejar la puerta abierta para que cualquier otra víctima, que estoy casi segura de que hay más víctimas, porque cuando 2 maestros llegaron hasta el nivel de violar a una niña de 13 años, usted puede estar seguro que no es la primera vez.
el que la chantajeó y también la violentó, usted puede estar seguro que no es la primera vez. Y que no es el primer lugar donde sucede esto. Y que se queda como si nada hubiera pasado, porque lamentablemente en muchas de nuestras zonas la gente piensa que violar a una niña no es nada. Y máxime, si muchos maestros dicen, no, pero es que ella parecía una mujer. Usted sabe perfectamente que es una menor de edad. Y en la etapa más vulnerable de sus vidas. Una adolescente que a lo mejor está viendo en un maestro un profesor, un guía, un protector, y que usted la convierta en su víctima. Óyeme, es un abuso por encima de lo que nosotros pensamos. Usted está violentando, y me lo dirán algunos de los abogados que tenemos aquí, porque cuando usted tiene una posición jerárquica, es más grave todavía su crimen. Y el maestro no solamente tiene una posición jerárquica por encima de los estudiantes, sino que tiene la posición de control emocional, porque los estudiantes lo ven quizás como hasta un segundo papá. Y estos abusadores se atreven a violentar y abusar de una niña de 13 años, pues le tiene que caer todo el peso de la ley. Y no solamente tiene que ser la cancelación que ha ordenado el ministro de Educación, que me dicen que se horrorizó cuando supo todo el entramado, no solamente del crimen, sino del ocultamiento en el que otras personas se sumaron, porque cuando usted oculta un crimen, sobre todo siendo usted la directora de un centro y siendo usted el superior jerárquico de esos maestros y la responsable de proteger a esos estudiantes, usted también es culpable, usted también es responsable, a usted también de alguna manera la justicia tiene que pedirle cuentas. Y esto está pasando en San Pedro de Macorís. Y están cancelados 5 personas. Pero probablemente hay más involucrados en estos casos. Pero probablemente hay más casos. No solamente en esa escuela, sino en otras escuelas. Recordemos el caso de Higüey. Y recordemos la muerte de esa muchacha, que todavía no conocemos a profundidad qué fue lo que pasó. Porque lo que dice la autopsia, tú dices, pero es que es inconcebible. Pero además te das cuenta que no solamente fue un profesor, que probablemente ahí había más gente. Y si eso está pasando en nuestras escuelas, si esto está pasando con nuestras adolescentes, alguien tiene que pagar, porque esto hay que detenerlo. Y Educación tiene la responsabilidad de darle seguimiento, pero el Ministerio Público tiene la responsabilidad de que todo el que está involucrado, más allá de Fernando Altagracia Peña Eusebio, que responda ante la justicia. Es una niña de 13 años, pero yo estoy segura que hay más víctimas todavía. Eso que tú dices, debiera también, a propósito, el Ministerio de Educación, junto con las familias, hacer sondeos y observaciones de los alumnos o las alumnas que puedan servir de señales, de alertas y identificar ese tipo de casos. Las niñas violadas en nuestro país, y lo dice UNICEF, tienen un 58% de casos. Tenemos 58% de niñas violadas cuando lo vemos en UNICEF en edades entre 14 y 18 años. Bueno, ese porcentaje hay que tomarlo también con pinzas, porque cuando tú hablas de 58%, tú hablas de más de la mitad de la población estudiantil, y eso es inconcebible. Eso sería extremo. ¿Qué ver de qué universo? Claro, exacto, eso sería extremo. Y de diferentes años. Lo que sí, que nosotros tenemos una comunidad de niñas violentadas, sorprendentes, alarmantes, y tanto las familias, porque nunca creemos que tal persona puede hacernos algo así. Lo que pasa es, primero es muy difícil para la víctima, hablar, pero además, claro, los padres tienen que involucrarse, y me imagino que tu observación va en esa dirección. No, y los padres orientadoras de los colegios. Los padres tienen que involucrarse para lograr identificar si hay algo en la conducta del alumno o la alumna, si hay algo anormal, alguna conducta, si está más silencioso, si está más discreto, si de alguna manera está triste. Hay que identificar eso, porque solamente la participación de los padres puede ayudar a proteger a los hijos junto al cuerpo de maestro en las escuelas. Yeah.